Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase de sociales del día de hoy, en donde vamos a hablar acerca de Colombia prehispánica. ¿Qué significa Colombia prehispánica? Fueron todas aquellas personas o grupos indígenas que habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los europeos y en especial de los españoles al continente americano. Bien, ¿cómo fue América antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente? Bueno, se dice que el poblamiento del continente comenzó hace más o menos unos 14.000 años, cuando diferentes grupos o personas venían del continente asiático y cruzaron por el estrecho de Bering, que era un lugar muy pequeñito para pasar del continente de Asia al continente americano. Esto se dio cuando las aguas del mar se congelaron. Así fue que ellos pudieron pasar por el estrecho de Bering y ellos venían buscando alimentos, venían buscando animales para poder cazar y recolectar alimentos para irlos consumiendo a medida que ellos seguían avanzando. Estos grupos humanos se desplazaron inicialmente Canadá, Norteamérica, luego poco a poco fueron avanzando, pasaron hasta Centroamérica y finalmente llegaron a Suramérica. Los arqueólogos que hoy en día son personas que se han dedicado a estudiar los restos y utensilios, armas y elementos de estos grupos indígenas, han logrado, por medio de excavaciones, encontrar utensilios de cocina, herramientas de trabajo, armas de cacería, piezas de orfebrería y de pintura. Ustedes se dan cuenta, aquí en las imágenes podemos encontrar diferentes vasijas en barro creadas por ellos, muy posiblemente pues para cocinar sus alimentos. Aquí en la parte de abajo encontramos este utensilio de trabajo que hoy en día es reemplazado por el hacha, y aquí vemos diferentes armas que utilizaron para la caza de grandes y pequeños animales. Bien, ahora vamos a hablar de cómo fueron o cómo aparecieron los primeros pobladores en Colombia. También nuevamente tenemos que hablar de los arqueólogos, ya que ellos han encontrado diferentes pruebas de la existencia de grupos humanos que habitaron nuestro territorio, como les decía anteriormente, hace más o menos 12.000 años. Algunos de esos grupos venían de Norteamérica, ingresaron a nuestro país por Panamá. Otros venían de Polinesia, una isla que queda en Asia, pero ellos llegaron fue por el Océano Pacífico. Estos grupos eran nómadas. Ustedes recuerdan que en una clase anterior nosotros dijimos que nómadas eran personas que se desplazaban de un lugar a otro y no tenían una vivienda fija. Eran cazadores, ya que pues, la carne de estos animales les servía para alimentarse, y recolectores, en especial de frutos silvestres. Por eso podemos decir que se alimentaban de vegetales, pequeños animales y de la pesca que lograban hacer cuando se quedaban a la orilla de los ríos. Aquí en la imagen vemos algunos de los animales que cazaban, aquí la pesca y algunas de sus armas que utilizaban para estas actividades. Inicialmente, esas armas o esas herramientas que ellos utilizaron fueron hechas en madera. Más adelante se dieron cuenta que con los mismos huesos de los grandes animales como el mamut podían fabricarlas con sus huesos, pero también se dieron cuenta que las podían realizar con otros elementos como la piedra. Bien, algunos de estos grupos habitaron
por algún tiempo bajo las rocas para protegerse del clima, de algunos grandes animales, y otros vivieron a la orilla de los ríos porque se dieron cuenta que podían pescar. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las zonas arqueológicas de Colombia, en donde hace referencia a las diferentes culturas que en aquella época vivieron a lo largo de nuestro país. De acuerdo con las investigaciones arqueológicas realizadas en todo el territorio colombiano, se han creado 4 zonas basadas en los hallazgos o encuentros que han hecho estos investigadores y que habitaron pues estos grupos diferentes lugares del país. Bueno, vamos a empezar en la región Caribe o costa atlántica. Vemos aquí que queda hacia el norte de Colombia, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre ha existido una cultura como son los Tairona. Hoy en día todavía esta Sierra Nevada es habitada por diferentes culturas indígenas. Bien, otras culturas que se ubicaron a lo largo de esta región fueron los, bueno, como ya les dije, los Taironas, los Kogi, los Itka, los Yucos y los Zenú. Ahora vamos a ver quiénes se ubicaron más o menos hacia el centro del país, aquí en la región andina. Lo conocemos con el nombre del macizo colombiano. En esta región se encontraron grandes culturas como fue la de San Agustín, como lo vemos aquí, la cultura de tierra adentro. Estas 2 culturas se caracterizaron por la forma como ellos hacían el entierro de algunos de los miembros de, pues, de su población. La cultura de San Agustín y Tierra Adentro se tratan de zonas arqueológicas muy importantes para el conocimiento de las prácticas, como lo decía, funerarias que tenían estos grupos indígenas con sus, bueno, con las personas que fallecían en su cultura. Bien, también se encuentran, se encontraron los Cofán y los Sibundoy. Bien, ahora vamos a hablar qué culturas se encontraron en la región pacífica. En la región pacífica se encontraron los Cuna, los Embera, los Calima, los Pijaos, los Noamanas, aquí en la parte del Valle del Cauca, en el Cauca, los Calima, los Noanama, los Embera y los Cunas. Bien, ahora en el altiplano cundiboyacense encontramos una cultura muy importante como fueron los muiscas. Encontramos aquí, estos muiscas se ubicaron en el altiplano cundiboyacense. ¿Qué significa cundiboyacense? En las tierras de lo que hoy en día corresponden a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. También se encontraron los pijaos y los quimbayas. Pero fuera de esos lugares o de esas regiones, también vemos que en la Orinoquía se encontraron otras culturas que se ubicaron allí, como fueron los guaíbos, los sicuani y los cubeos, que los vemos aquí. Y por último, en la región de la Amazonía encontramos los huitoto, los tucanos, los ticunas, aquí en la parte de abajo en Leticia, los macuna, los barazana y los desanas, que son culturas seguidas aquí en el Baupés y en la Amazonía. Bien, esto es lo que hace referencia al tema que íbamos a ver en el día de hoy,
diferentes culturas y zonas arqueológicas ubicadas a lo largo del territorio colombiano. ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar en el día de hoy? Les voy a pedir el favor que abran su libro en la página 76 y allí encontramos el mapa de Colombia con estas zonas arqueológicas. El trabajo consiste en o dibujarlo, calcarlo, o los niños que tienen la posibilidad en su casa de imprimirlo, lo van a hacer y lo van a pegar en el cuaderno. Los que no, pues igual lo dibujan y ubican las diferentes culturas que aparecen a lo largo de las regiones, escribir su nombre en el mapa y por favor repasarlas. Buen día y muchas gracias por su atención.